Y usted que es una persona de bien, sabe que cuando uno tiene una situación judicial y nada para ocultar, lo primero que quiere, incluso si tiene buenos abogados, es presentarse a la justicia y demostrar que esas imputaciones son falsas. Es así, ¿no? Claro, excepto que usted sea un iraní que puede estar involucrado en un atentado terrorista y se haya escapado. Por eso, bueno, es buscado en el mundo con alertas rojas. Pero se lo digo porque seguro usted sigue la información, ¿no? Bueno, ya sabe que sobre las causas que involucran a la actual vicepresidenta y otros, por ejemplo, en la denuncia del fiscal Nisman, bueno, se abrió la posibilidad de finalmente llegar a un juicio, pero la señora vicepresidenta, no sé por qué, si está tan tranquila, utiliza todas las chicanas jurídicas para intentar que eso no se lleve a cabo, aunque la Corte Suprema ya dijo nuevamente y con contundencia que esto tiene que ir a juicio. Vamos a hablar unos minutitos con el abogado de los patrocinantes de Luis Chichesky y del señor Aberbuch, el doctor Tomás Farini Dugan. Tomás, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, hice una introducción, todo para usted, incluso le voy a agregar el famoso tema que ayer el presidente, también desoyendo la Corte Suprema, dice que la jueza Figueroa, que dicen tiene alguna cercanía con el oficialismo, y quiere que siga siendo jueza a pesar de que la mujer ya está jubilada. Cuéntenos. Bueno, este fue el segundo intento fallido de enterrar la denuncia que hizo el fiscal Nisman 2 días o 3 días antes de que fuera asesinado. En este intento fallido, la Cámara de Casación Penal fue absolutamente contundente al desestimar el sobreseimiento que impostado por el Tribunal Oral 8, que intentó simular, hacer un simulacro en realidad de juicio, porque lo que hizo fue una audiencia donde permitió que nuestra actual vicepresidenta y el resto de los funcionarios imputados hicieron un alegato sin permitir que se produzca la prueba, una audiencia que no está prevista en el Código Procesal Penal. Después de eso vino el sobreseimiento. Es decir, fue un simulacro de juicio donde no se nos permitió alegar sobre nada, no se nos permitió producir prueba y después vino la resolución que los dejaba libres de culpa y cargo. Esto quedará en Esto un fue libro, le cuento, doctor, esto va a quedar en algún libro de la historia argentina y del punto de vista jurídico. Aquellos que estábamos atentos no podíamos creer. Un discurso totalmente. político Por, y después dijeron vamos, adelante, no pasó nada. Mire, yo no sé cómo va a terminar el juicio oral. Si yo supiera cómo va a terminar un juicio oral, si se va a absolver o se va a condenar, yo me dedicaría a comprar quiniela, no sé, qué sé yo. Pero la verdad es que no tengo idea. Lo que sí sé es que tenemos muchísimas pruebas que determinan que esto ocurrió. Mire, fíjese que del número total de denuncias que se hacen, solo una pequeñísima porción llega a juicio oral. Es decir, hay que pasar varios filtros, el de un juez, el de una cámara, el de la Cámara de Casación, el de la Corte. Todo eso se pasó en este caso. Y esta denuncia que hizo el fiscal Nisman, esta gravísima denuncia que hizo el fiscal Nisman, merece un juicio oral. Esto es lo que yo sé y esto es lo que mis clientes siempre quisieron, que esto llegue a juicio oral y se va a llegar a juicio oral. El fallo de casación fue contundente, lo decía, en 2 puntos. El primero es que esto no es una cuestión política no judiciable como se trató de impostar también. ¿Qué quiere decir eso? Que se trató de simular o disfrazar esta cuestión como si se tratara de una discusión acerca de si el Ejecutivo podía o no firmar un tratado internacional, cosa que jamás estuvo en discusión. Lo que se está diciendo aquí es que detrás de ese tratado internacional había un encubrimiento a un delito concreto y determinado. Eso es lo primero que quedó clarísimo en el fallo. El segundo punto es que no existió ninguna prueba novedosa que habilitara un sobreseimiento. Esto lo digo porque también el Tribunal Oral trató de impostar una prueba que se conocía desde el día 1, que era un informe de Interpol que decía que las alertas no habían caído, y trató de hacerlo pasar por novedoso y en consecuencia decir que como no habían caído, correspondía sobreseer. Esto es una obviedad porque nadie decía nunca jamás
que las alertas habían caído, de hecho se sabía del día uno, sino que el memorándum tenía ese propósito y las había hecho peligrar. Este Re- era el punto. recordemos nada más sobre esto, doctor, que finalmente cuando esto comienza a ser un escándalo en la Argentina, llega la inconstitucionalidad, bueno, Irán nunca refrendó ese memorándum, con lo cual no tomó vigencia, y por otro lado, usted tiene ahí seguro alguna prueba de algunos que dicen dentro de Interpol que si esto se hubiese concretado, sí hubiese tenido ese efecto de la caída de las alertas, ¿no? Por supuesto, pero hay dos puntos que son muy importantes. El primero es que Irán nunca le interesó en realidad refrendar este memorándum, sino que lo que le interesaba era, porque este es el único tratado internacional que tiene dos principios de ejecución. Uno que es cuando los dos órganos legislativos lo confirmaran, y el segundo principio de ejecución era con la sola firma del tratado. ¿Por qué? Porque había una cláusula en el tratado, que era el punto 7, que era una nota que presentaba Argentina e Irán a Interpol diciéndole que se habían puesto de acuerdo en la cuestión AMIA. Ujú. Eso solo hacía caer las alertas, porque ya Interpol tenía en su jurisprudencia, por decirlo de alguna forma, es decir, en la forma en que opera, que cuando dos países se ponen de acuerdo en la controversia sobre la cuestión que ha sido llevada a Interpol, la alerta roja cae. Esto ya había pasado en otros casos. Y es lo que le dijo Ronald Noble, que jugó un papel absolutamente cuestionable en este caso, a los iraníes cuando fueron a preguntarle cómo hacían para que caigan las alertas rojas, porque apenas Nisman logró reimplantarlas, lo único que les interesaba a Irán era hacerlas caer de nuevo. Y Ronald Noble le dijo que se llegara a un acuerdo político entre los dos países. Y esto fue el memorándum. Y Ujú. la nota del punto 7 no requería que los dos órganos legislativos lo refrendaran. Bastaba con su sola firma. Y eso se presentó ante Interpol. Ahí está, ese es el encubrimiento. Doctor, yo decía todas las chicanas jurídicas posibles para no ir a juicio, pero por lo visto no le está funcionando. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más puede hacer? Tanto la vicepresidenta como todos los que están ahí implicados. ¿Y cuáles son los tiempos, de acuerdo a su entender, para que este juicio sí se concrete? Bueno, lo primero que están haciendo es presentando recursos extraordinarios. Ellos tienen derecho a hacerlo, por cierto, pero por supuesto va a contramano de lo que nos decía la vicepresidenta. La vicepresidenta nos decía públicamente que ella quería que esto vaya lo más rápido posible a juicio porque ella iba a demostrar su inocencia. Hizo todo, por supuesto, después de decir esto, hizo todo lo opuesto y permanentemente intentó entorpecer la llegada de la causa a juicio. Ahora, estos recursos extraordinarios tienen que ser resueltos. Si son rechazados, por más que se vayan en queja, los plazos no se interrumpen, si son concedidos, bueno, habrá que esperar a que la Corte resuelva. Pero además está la cuestión Figueroa, esa es otra manera de entorpecer y tratar de demorar el juicio. Figueroa no falló en este caso, a pesar de todo el tiempo que tuvo para hacerlo, no hizo su voto, así que, y perdió de su oportunidad, porque en definitiva fue removida por la Corte. Ahora se la está tratando de reimponer. Seguramente esto se va a utilizar con algún argumento para tratar de decir que en realidad no falló en este caso, en fin, tratar de demorar la cosa en ese sentido. Probablemente esa sea una de las razones por las que se pretende sostener su vigencia, cosa que no va a poder ocurrir porque ya ha sido removida por la edad y porque la Corte Suprema ha explicado, lo ha hecho en un fallo concreto diciendo que ya no es más jueza. Dos preguntas técnicas. Uno, ¿esta causa es imprescriptible en términos del tiempo o siguen jugando a la prescripción? No es imprescriptible, pero no está suspendida mientras dure los cargos públicos en los que están los diferentes funcionarios, la prescripción se suspende. Así que tampoco les va a servir eso. Bien, necesitamos salud y paciencia para verlo, alguien diría, pero bueno, qué cosa, ¿eh? Digo, para el ciudadano de a pie que quiere en algún momento que la justicia pueda dar un fallo concreto, que haya un juicio, todas estas situaciones son realmente las que pasan tantas veces, ¿no? Cuando hay casos importantes y aquellos que, bueno, están ahí tienen a los abogados más expertos para todo este tipo de operaciones jurídicas que lo que hacen es dilatar en el tiempo un juicio y, como alguien dice, cuando la justicia llega a destiempo, en algún lugar algo también falló y deja de ser una justicia necesariamente urgente, más cuando sobre esta denuncia el fiscal fue asesinado. Doctor Farini Duga, como siempre, el agradecimiento. Lo vamos a dejar, sé que está ahí dando clases, así que gracias como siempre por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego.
Señores, el juicio, por el memorándum. Sí, sí, dice la vicepresidenta que quiere comparecer. Bueno, parece que dice, pero lo que hace, como en tantas otras cosas, deja mucho que desear.